Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen Cruz Bonilla y a continuación les hablaré acerca de las aspiraciones de secreciones con técnica abierta y cerrada. Bueno, actualmente estoy cursando la licenciatura en Enfermería y Obstetricia en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Nuestro objetivo es mantener la permeabilidad de la vía aérea y favorecer el intercambio gaseoso. Ese es el objetivo, como que toda esta técnica que tenemos como que ¿cómo decirlo? La técnica abierta y cerrada. Como lo primero que se tiene que hacer es, por así decirlo, una valoración, que es una valoración de la necesidad de la aspiración de secreciones. Tienes que saber por qué tienes que hacerlo esto a tu paciente. Y aquí dice que se debe basar en los signos clínicos del paciente. Se debe prestar atención en los siguientes indicadores, que es la auscultación de secreciones o la disminución de la entrada de aire al paciente, secreciones visibles en el tubo endotraqueal, la alteración del patrón respiratorio, cambios en la espacio torácica, modificaciones en la saturación de oxígeno, que presente bradicardias, cianosis, o aumento de la CO2 con disminución del pH en el estado ácido o base. También tenemos puntos importantes que son el cuidado de la vía aérea artificial. Aquí tenemos desde el punto de valoración y cómo se hacen las limpiezas, cómo se hacen las fijaciones, y eso se los iré como que hablando más a continuación. Por así decirlo, el primer paso es hacer la valoración, que es identificar al paciente utilizando dos formas distintas. Tal vez preguntarle al paciente si está consciente o a sus familiares, y también la información en la historia clínica del paciente. Se deben auscultar los ruidos pulmonares y observar la frecuencia y profundidad de respiratoria, valorar el estado de los tejidos circundantes, observar la permeabilidad de la vía aérea, si presenta secreciones intratraqueales o endotraqueales, observar si hay factores que aumentan el riesgo de complicaciones en el tubo endotraqueal, determinar la profundidad correcta del tubo, marcándola con centímetros a la altura de los labios o la línea de las encías. Se debe marcar la línea en el tubo y registrar en la historia clínica en el momento de la intubación para saber qué, por así decirlo, para ver qué tubo fue el que utilizaste, qué tamaño, para que se justifique lo que le estás haciendo al paciente. Se debe valorar el conocimiento del paciente sobre el procedimiento. Se le debe explicar. A continuación viene el paso de la planificación, que es obtener la ayuda del personal disponible para este procedimiento, ayudar al paciente a encontrar una postura cómoda tanto para él como para la enfermera, normalmente supino o semi-Fowler. Se debe colocar una toalla encima del pecho del paciente para evitar que se ensucie o cosas por el estilo. Y explicar la importancia de la participación del paciente. Es muy importante que debe cooperar con la enfermera. Tenemos también la implementación, que es lavarse las manos, ponerse su protección personal, que es la mascarilla, gafas o protección facial, realizar aspiración de la tráquea, conectar la sonda de aspiración a la fuente de succión y el cuidado de las vías aéreas artificiales, que tenemos como primer cuidado el tubo endotraqueal, que se puede hacer por el método de esparadrapo o soporte comercializado para el tubo endotraqueal. Este cuidado es más bien como que la limpieza de este tubo, la colocación de este tubo. Esto se utiliza cuando se coloca, por ejemplo, aquí tenemos la primera imagen que está aquí junto a este cuidado de tubo endotraqueal, es la de soporte comercializado para el tubo, es lo que trae el tubo y las indicaciones las trae, por así decirlo, en su envoltura. Y la de esparadrapo es, pues, colocarla como que de la misma manera, pero utilizando un esparadrapo. Se debe ponerse guantes limpios y pedir a la persona que nos apoya que se ponga también los guantes y que
sostenga el tubo endotraqueal con firmeza en los labios o orificios nasales del paciente durante todo el procedimiento. Se debe marcar en el tubo la línea de las encías o los labios. Se debe retirar cualquier esparadrapo o dispositivo viejo, eliminar cualquier resto de secreciones que estén en la cara del paciente o en el esparadrapo, retirar la vía aérea oral o el protector de mordida si se ha utilizado. Se debe realizar cuidados orales, que es cepillar las mucosas orales, las encías y los dientes, ya sea con un cepillo empolvado o cepillar con una pasta antiséptica que no, que no produzca espuma durante 2 minutos y se enjuagará cuidadosamente con agua del grifo. Se debe aspirar la boca según necesidad durante el cepillado y enjuague. Se debe mojar el cepillo con agua para enjuagar y después de usar el cepillo. Usar un hisopo bucal para limpiar un enjuague o gel con clorexidina. Para los tubos endotraqueales orales, se debe marcar en centímetros el tubo a la altura de los labios. Con ayuda del compañero, mover el tubo al lado opuesto o al centro de la boca, no cambiar la profundidad y se debe repetir el paso para la limpieza oral. Se debe limpiar la cara y el cuello con una toalla enjabonada, enjuagar y secar. Se debe usar una pequeña cantidad de sustancia protectora para la piel o un líquido adhesivo de una gasa limpia de 2x2 y se debe fijar el tubo endotraqueal. Estos pasos son para hacer la limpieza, como ya les mencioné, del rostro del paciente donde se colocó el tubo y también con cómo se deja ese tubo ahí. Como dice, fijar el tubo, ya sea en la imagen de arriba o en la de abajo, se ve cómo lo tienen colocado en la boca cuando uno está consciente y cuando uno está inconsciente. Ahora tenemos los cuidados, pero de la traqueotomía. Mientras se repone el nivel de oxígeno, después de aspirar, se debe preparar el equipo de una mesa al lado de la cama. Se debe abrir los paquetes manteniendo la esterilidad del contenido y se debe echar suero sobre un solo de los paquetes y el otro dejar seco. Se debe abrir el kit de traqueotomía, abrir la cubeta estéril y echar aproximadamente 2 centímetros de suero fisiológico en ella. Se debe abrir el paquete de pequeño cepillo estéril y colocarlo en la cubeta. Abrir el paquete de apósitos estériles, preparar un trozo de esparadrapo que pueda rodear el cuello del paciente. En el caso de utilizar soporte para tubos, abrir el paquete según las instrucciones del fabricante. Se debe colocar guantes estériles, mantener la mano dominante estéril durante todo el procedimiento. Se debe hiperoxigenar al paciente si los niveles de saturación están por debajo de 90%. Y ahora hablaremos acerca de los cuidados de traqueotomía con una cánula interior. Acá abajo está la imagen de un tubo de traqueotomía, la cánula interna y el obturado. Solo se debe tocar la parte exterior del tubo, se debe abrir y retirar la cánula interior con la mano no dominante. Se debe echar la cánula interior a la cubeta de suero fisiológico. Se debe colocar el collar de traqueotomía o tubo en T y la fuente de ventilación de oxígeno sobre la cánula exterior o cerca de ella. Para prevenir una bajada de saturación de oxígeno en pacientes afectados, se debe coger la cánula interior rápidamente, utilizar un cepillo para quitar todas las secreciones dentro y fuera de la cánula y volver a colocarla. Bueno, después de limpiar con el cepillo se debe enjuagar, obviamente, para que todas las secreciones se remuevan del tubo y se puede volver a colocar. Si es desechable, pues obviamente eso lo haces un enjuague, lo tiras y le vuelves a colocar uno nuevo. Aquí dice que utilizando una torunda estéril se deben limpiar las superficies expuestas de la cánula exterior y el estoma debajo de la placa, extendiendo de 5 a 10 centímetros en todas las direcciones desde el estoma. Limpiar el sitio del estoma con movimientos circulares hacia afuera utilizando la mano dominante para manejar el equipo estéril. Esos son, como ya les mencioné, los pasos que se utilizan para hacer la limpieza del área donde está el tubo de traqueotomía. Para la fijación del tubo, ¿cómo se debe atar las cintas del tubo de traqueotomía? Se dice que se va a pedir al compañero que se ponga guantes limpios y agarre con fuerza el tubo de traqueotomía en su sitio. Se deben cortar las tiras de cintas
Con el esparadrapo de tela insertar un extremo en la cinta a través del ojal y tirar de los extremos hasta que estén igualados. Se deben colocar los extremos de la cinta detrás de la cabeza y rodeando el cuello del paciente hasta el otro orificio y volver a insertar la cinta en el ojal. Se debe tirar hasta ajustarlo bien. Se deben atar los extremos fuertemente en un nudo doble, dejando un espacio mínimo para que quepa un dedo. Después, el método de soporte para el tubo de traqueotomía se debe alinear la cinta por debajo del cuello del paciente, asegurar que las tiras de velero estén posicionadas en cada lado del tubo de traqueotomía. Se debe colocar el extremo delgado de las cintas por debajo e insertarlas a través de los ojales y tirar de los extremos hasta que estén igualados y fijar los cierres del velero. Se debe verificar que hay espacio solo para un dedo suelto o para dos apretados entre sí debajo de la cinta del cuello. Se debe insertar un apósito nuevo de traqueotomía debajo de las cintas nuevas o soporte y placa. Se debe colocar al paciente en una postura cómoda y evaluar su estado respiratorio. Y se debe reemplazar cualquier aparato de administración de oxígeno si así lo requiere. Y se debe retirar y desechar los guantes, lavarse las manos y ese fue el procedimiento para el manejo, limpieza ya sea del tubo de traqueotomía o los anteriores que ya mencioné. Ahora hablaremos de lo que se trata principalmente esta presentación, de la aspiración con técnica abierta y cerrada. Aquí tenemos el equipo, que es guantes estériles, sonda de aspiración estéril de tamaño adecuado de acuerdo al paciente, tubuladura de aspiración, bolsa de reanimación, antiparra, solución fisiológica, jeringa de 1 centímetro para instilar. Hay dos modalidades de aspiración: circuito abierto de aspiración o convencional más llamado, o circuito cerrado de aspiración. Aquí tenemos como que las principales características y diferencias de cada modalidad. En el circuito bien abierto se interrumpe la asistencia respiratoria, favorece la pérdida de volumen pulmonar, provocando colapso alveolar, aumenta el riesgo de hipoxia por mayor tiempo de la desconexión del respirador. La técnica requiere de 2 personas o de 2 operadores. Mientras que el circuito cerrado no suspende la asistencia respiratoria, disminuye los efectos adversos en pacientes con patología aguda que requieren presiones elevadas, alta frecuencia y óxido nítrico, previene el colapso de las vías aéreas y los alvéolos, requiere de un solo operador de circuito y mejora la eficiencia mejora la eficiencia de la técnica y disminuye el tiempo de enfermería y disminuye los costos debido a que requiere menos recambio de circuito. Bueno, estas son las diferencias de la aspiración en técnica abierta y cerrada. Ahora veremos el procedimiento para aspiración con circuito abierto. Se debe lavarse las manos con antiséptico, valorar clínicamente la necesidad de aspiración, determinar el calibre de la sonda según la TET, disponer todos los elementos necesarios en la unidad. La técnica se debe realizar entre 2 personas para evitar la extubación del paciente. Realizar contención o arropamiento antes de la realización de la técnica. Medir la longitud de la sonda de aspiración que sea introducida y dejarlo registrado de manera visible en la unidad del paciente. Colocarse los guantes en ambas manos, recordando que la mano que tocará la sonda de aspiración debe permanecer estéril. Se debe recibir el catéter sosteniéndolo, manteniendo las condiciones de esterilidad. Se debe tomar la sonda de aspiración con ambas manos sobre la medición registrada, marcando la medida e introducir con una pequeña marca con cinta adhesiva sobre la sonda. Se debe conectar la sonda a la tubuladura de aspiración y se debe comprimir la válvula de control y ajustar al nivel de presión negativa del vacuomanómetro. Utilizar la presión de aspiración entre 50 y 80 milímetros de mercurio. Monitorear los signos vitales del recién nacido, en este caso, antes de comenzar el procedimiento: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial. Se debe desconectar el TET del circuito del respirador e introducir la sonda de aspiración hasta la marca establecida previamente. Una vez que se introdujo la sonda, se debe aplicar presión negativa y retirar la sonda suave y rápidamente. Dicho procedimiento no debe superar los 8 segundos desde que se desconecta la boquilla del circuito hasta que se vuelve a conectar. Se debe evaluar la respuesta del procedimiento, auscultar los campos pulmonares para evaluar la necesidad de repetir procedimiento
Si se requiere instilación, desconectar el respirador e instilar 0.1 mililitros por kilogramo de solución fisiológica. Se debe registrar la cantidad y características de las secreciones. Se debe descartar la tubuladura de aspiración y realizar higiene del frasco de aspiración según la normativa de cada servicio. Esto es para el procedimiento de aspiración de circuito abierto, que como ya lo mencionamos, se tiene que, por así decirlo, desconectar la asistencia respiratoria. Ahora vamos con la descripción del circuito cerrado de aspiración. Aquí nos menciona que consta de un dispositivo o boquilla en Y que reemplaza el adaptador o boquilla del tubo endotraqueal. Esta se conecta por una de las entradas del circuito de respirador y por otra en paralelo se inserta un dispositivo con un catéter de aspiración que permanece limpio y envuelto dentro de una cobertura plástica flexible. Bueno, aquí a un lado tenemos la imagen del catéter de aspiración en circuito cerrado. Ahora vamos con el procedimiento, que es valorar clínicamente la necesidad de aspiración, seleccionar la medida adecuada del catéter y dispositivo en Y, según la medida del TT, retirar el adaptador o boquilla original y reemplazarlo por el dispositivo en Y, reconectar nuevamente el circuito del respirador, conectar el dispositivo de la sonda de la aspiración a la entrada secundaria de la pieza en Y, conectar el circuito de respiración a la entrada principal, monitorear los signos vitales del recién nacido en este caso, rotar y comprimir la válvula de control, simultáneamente ajustar el nivel de presión negativa del vacuomanómetro. Debe utilizar una presión de aspiración entre 50 y 80 milímetros de mercurio. Se debe liberar la compresión de la válvula de control, realizar la medición de la longitud del catéter e introducirlo y registrarse en el plan de cuidados. Se debe sujetar la pieza en Y con una mano, introducir el catéter con el índice y el pulgar de la mano opuesta hasta la medida estipulada, a la altura de la bifurcación en Y. Se debe liberar el catéter y comprimir la válvula de control para aplicar aspiración por un periodo máximo de 3 segundos. Se debe retirar el catéter suave y rápidamente hasta que la marca de color negro en la punta del catéter quede dentro del tomo. Se debe rotar la tapa de control para asegurar el cierre de la aspiración. Se debe auscultar los campos pulmonares y repetir el procedimiento según necesidad. Se debe evaluar la respuesta del recién nacido al procedimiento. Y de ser necesaria la instilación, se realizará con 0.1 mililitros por kilogramo de solución fisiológica con una jeringa de 1 mililitro. Bueno, como vimos en ambos procedimientos, la diferencia pues es muy notable. En la primera, circuito abierto, no se le tiene que quitar el, ¿cómo se, el, el dispositivo de respiración del paciente, mientras que en el circuito cerrado se lo puede quitar, pero se va a colocar este dispositivo en Y que tendrá el catéter de aspiración y estará conectado al circuito de respiración. Eso es para los procedimientos. Ahora iremos con algo bastante importante nos, que nos compete en esta ventilación mecánica invasiva paciente, que es la neumonía. Esto nos menciona que se presenta en pacientes con asistencia mecánica a la ventilación o su antecedente por lo menos 48 horas. Las recomendaciones para su prevención son posición de la cama en 30 a 45 grados en adultos y de 10 a 15 en neonatos. Evaluación diaria ante la posible interrupción de la sedación. Realizar aspiración de secreciones endotraqueales con el correcto uso del sistema cerrado. Se realiza evaluación diaria ante la posibilidad de destete. Se realiza cepillado y enjuague con clorhexidina al 0.12% o solución salina al 0.9% en presentación de 100 mililitros para adultos y solución fisiológica de 0.9 o agua bidestilada en neonatos. Se debe aplicar el uso de humedad activa, unidad de humedad o pasiva, filtros humidificadores, antibacterianos de alta eficacia, de acuerdo a las características del equipo utilizado.
¿Cuáles cuidados se deben tener ante el procedimiento para la instalación de tubo endotraqueal? Es higiene de manos aplicando los 5 momentos, 2 antes, 3 después. El momento de intubación, protección personal del personal de enfermería. Utiliza la vía orotraqueal. En caso de tratarse de procedimientos electivos, solicita al paciente realizar higiene bucal previa con clorexidina, utilizar equipo de intubación estéril, utilizar circuitos de ventiladores estériles y desechables, utilizar material estéril para la instalación, del tubo endotraqueal. Para la fijación del tubo se debe verificar que la fijación disminuye su movilidad, para que esto no se ande moviendo y lastime al paciente, obviamente. Ahora las acciones que podemos realizar para el cuidado del paciente cuando ya tiene el tubo endotraqueal. Se debe realizar la higiene bucal, que es, esta higiene es cuando se hace el cepillado que no produce espuma, el enjuague y eso. Pero antes de realizar esto, se debe corroborar que la presión de la insuflación del globo endotraqueal debe permanecer dentro de las presiones recomendadas, que van de 20 hasta 30 centímetros de agua, 12 a 22 milímetros de mercurio, lo que se conoce como punto de sellado. Se debe hacer drenaje de secreciones endotraqueales, brindando fisioterapia pulmonar y drenaje postural si las condiciones del paciente lo permiten. Se debe utilizar filtros humidificadores antibacterianos de alta eficacia o sistema de humedad activo. Se debe vigilar que la cavidad oral esté libre de sangre o secreción. Se debe realizar aspiraciones de secreciones con el uso correcto del sistema cerrado o abierto. Y también nos menciona que se debe mantener al paciente en posición semi-Fowler. Se debe hacer vigilancia, mantenimiento del equipo para la ventilación mecánica. ¿Qué es lo que se debe hacer en esta vigilancia y mantenimiento? Para que esto no nos provoque o no nos cause una neumonía. En el circuito de ventilación se debe evitar condensación de agua, mantenimiento del circuito de ventilación libre de agua. Para manejar la humedad se debe utilizar de forma activa, evitar la condensación de agua con un adecuado manejo de temperatura, además de programar cambio de agua bidestilada estéril que alimenta la unidad de humedad. Y para la pasiva se debe realizar cambio de filtros humidificadores antibacterianos de alta eficacia, según el protocolo institucional. Para vigilancia y mantenimiento del ventilador, se debe evitar en la medida de lo posible la variabilidad de la presión positiva inspiratoria y la presión positiva al final de la expiración, establecimiento patrones de presión preventivos. Se debe realizar periodos de suspensión de sedación. Cuidados en la terapia inhalada. Se debe utilizar preferentemente circuitos con puerto para aplicación de medicamentos con inhalador de dosis medida. En caso de utilizar nebulizadores, debe conectarse permanentemente en el circuito para evitar desconexión y conexión de condiciones de contaminación y despresurización de la vía respiratoria. Se debe vigilar la condición clínica del paciente con datos que sugieran las IAS en relacionada con la ventilación mecánica. Ante la sospecha de una neumonía asociada a la ventilación mecánica, se debe tomar cultivo de secreciones traqueobronquiales para realizar microscopía y cultivo con técnica cerrada. Y las acciones que se deben realizar o mantenerse vigiladas en el retiro del tubo endotraqueal es que debe ser retirado con motivo del fin de tratamiento, por disfunción del tubo o por extubación accidental. Si es un evento electivo, antes de retirar el tubo endotraqueal, siempre aspirar secreciones bucofaringias previo a desinflar el globo del tubo endotraqueal. Si ocurre extubación accidental y se reinstala el tubo endotraqueal para continuar con la ventilación mecánica, aplique nuevamente las acciones para la instalación del tubo endotraqueal para prevención de las IAS. Y se debe realizar el seguimiento a la condición clínica del paciente con datos que sugieran las IAS relacionadas con la ventilación mecánica. Bueno, esto es todo lo que les puedo mencionar acerca de la neumonía asociada a la ventilación mecánica.
Son como que las condiciones que se pueden realizar antes de realizar la instalación, cuando ya está instalada, cuando se tiene que hacer el mantenimiento y cuando se tiene que retirar. Todos estos pasos se deben tener en cuenta para que nuestro paciente no contraiga una neumonía por tener esta ventilación mecánica, que como ya lo vimos anteriormente, cómo se hace la aspiración de secreciones, cómo se hace la limpieza y mantenimiento también de este tubo endotraqueal, pues es muy importante para mantener a nuestro paciente eh, en las mejores condiciones posibles, pero pues todo esto es realizado por personal de enfermería, así que es muy importante que esto lo tengan en cuenta y pues creo que eso sería todo. Muchas gracias por su atención y